Bien, entonces seguimos. Este es la última enseñanza de la iglesia y su orden, ¿cierto? Ya hemos visto tres, la estructura que han compartido el pastor David, el pastor Pablo, estuvo también Patricio y Jeremías, que estuvieron compartiendo también acerca de las funciones, de las jerarquías que vemos en la iglesia. Y este es el último tema de esta serie, de este mes de julio. Y es un tema muy importante, no más que los otros, pero sí viene a poner como un broche a todo lo que se ha compartido este mes, viene como a poner un fundamento que nos va a permitir avanzar en nuestra vida cristiana, pero en una comunidad. La Biblia habla de la iglesia como una comunidad, como una eclesía, un conjunto de hermanos que viene, así que antes de partir vamos a orar, así que le invito ahí a cerrar sus ojitos. Padre, te damos muchas gracias por esta instancia, Señor. Te pedimos que cubras nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, que vengas a traer, Señor, un refresco, Padre, de la porción de tu palabra, que no nos quedemos igual, Señor, al escuchar tus santas palabras, Señor, que fueron para edificación de la iglesia, para edificación, Señor, de nuestros cuerpos, de nuestros espíritus y de nuestra alma, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control, que tomes dominio de esta reunión, que tú puedes alcanzar nuestra vida si es que hay algo que falta, si es que hay algo, Señor, que debemos perfeccionar, o Señor, simplemente si hay algo que tenemos que sacar a la luz, Señor, te pedimos que en esta hora tomes control total, Señor. Y disponemos nuestros corazones para eso, Espíritu Santo. Honramos tu persona, honramos la presencia de tu persona en nuestras casas, Señor, desde donde están los hermanos conectados. Te pedimos, Señor, que vengas a traer una revelación, Señor, un rema, algo, Señor, que necesitemos para este día, Señor, y para la semana, para el cierre de esta semana, Señor. No nos dejes igual, Dios, y yo oro, Señor, para que se abran, Señor, como las comandas, Señor, de los cielos, a las demandas de tus hijos, Señor, según cada uno, Señor, necesite. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Entonces, como les comentábamos, la comunidad es algo que se habla mucho en la Biblia. Nosotros generalmente estamos más familiarizados con el término iglesia, ¿cierto? Pero en la Biblia generalmente hablamos de comunidad. Cuando Jesús empezaba a hablar en Mateo, en los Evangelios, el Señor habla de la eclesía en Mateo 16 y 18. Desde ahí el escritor comienza a dar fundamentos desde los tiempos de Jesús sobre la iglesia. Y vamos a ahondar un poquito en este tema, vamos a ver temas también prácticos que nos van a ayudar a vivir una vida en plenitud, pero también en comunidad, que una comunidad en la cual el Señor nos ha puesto hoy, también podamos movernos en plenitud, que pueda caminar sin roce con mi hermano, pueda caminar en una sinceridad y una honestidad de corazón que me permita caminar en sanidad, que me permita caminar en libertad y en plenitud. Así que es un conjunto de cosas que vamos a estar ahondando. Y queremos poner base primero a que el Señor viene a una iglesia completa, viene a un cuerpo, viene a un... Es todo lo que el Señor hizo es por un bien colectivo y no individual solamente, sino que viene a establecer, a dictar una serie de palabras, de declaraciones que vienen a confrontar directamente a un colectivo, porque por mucho tiempo la humanidad ha tendido siempre a llevarnos al individualismo, a llevarnos al egoísmo, ¿cierto? Al ensimismamiento, al pensar siempre en uno mismo. Pero el Señor, en distintas partes de la palabra, y lo vamos a ver a lo largo de este mensaje, Él está muy atento y muy preocupado por el bien colectivo. Está muy preocupado por la comunidad. Está muy atento a lo que ocurre en medio del cuerpo.
Nosotros somos parte y cada uno somos distintos. Y es súper importante entender esto. O sea, nosotros como personas, el Señor nos ha creado con carácter diferente, nos ha creado con un pensamiento diferente en muchas cosas de nuestra vida y también nuestras crianzas, todo lo que nuestros padres han formado en nosotros, ha criado en nosotros una forma de ser, un carácter, una personalidad que tiene que sí o sí complementarse con una persona. O sea, por ejemplo, con Camila somos matrimonio y nosotros tenemos que saber renunciar como matrimonio y los matrimonios en general a un bien individual por un bien colectivo. Y por eso vemos a lo largo de la palabra tantas veces que hay similitud entre cómo Dios habla de Cristo y la iglesia, como el esposo y la esposa, ¿cierto? Como el novio y la novia. Y es importante ver eso, que al ver también esa similitud, esa comparación que hace la palabra, es también para dejar ese individualismo. Y vemos en Efesios 4 5 4 5 y 6 que dice que es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí vemos que el Señor es muy enfático en dar a conocer que Él es Dios en todos, o sea, que no viene solamente por el individuo o la persona, sino que viene a hacer, a establecerse esa fe, ese bautismo que aquí se refiere como al acceso a Dios como para todos, para esta comunidad. Y aquí vemos cómo Dios empieza a hablar, se va a narrar en la palabra que el bien es colectivo. Jesús no vino a salvar individuos, no solo a salvar individuos, sino a edificar una nueva humanidad. Y en Primera de Pedro 2:9 vemos que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí vemos cómo el Señor viene a establecer, ¿cierto? Ese concepto de pueblo de Dios, de esa unidad que necesitamos. O sea, por ejemplo, hoy es muy cotidiano ver en las naciones cómo los pueblos se arraigan a tradiciones, cómo se arraigan a culturas y obedecen a eso muchas veces inconscientemente, cómo las naciones responden ante sus paradigmas históricos, por ejemplo, a sus dolores o heridas históricas. También el Señor viene a quebrantar lo que el mundo había establecido en la iglesia y viene a cambiarlo, viene a decir, ahora sois pueblo de Dios. O Mm. sea, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, vemos este cambio de paradigma que necesitamos entender para conocer por qué el Señor está tan interesado en formar la iglesia? ¿Por qué está tan interesado en formar este colectivo, esta comunidad que quiere establecer para una mayor gloria, que después lo vamos a entender? O sea, vemos que hay un proceso y esta etapa es muy importante que usted la pueda ver como ese proceso que el Señor quiere establecer como una base, cómo el Espíritu Santo quiere hablarle a un grupo de personas para que la gloria que se manifieste en medio de ese grupo de personas sea mayor, sea aún más potente. O sea, el Señor nos ha entregado dones, ¿cierto? Como individuos, como personas. A cada uno le ha entregado y ha repartido un talento. El pastor Pablo el miércoles pasado hablaba de esto. Cómo los dones debemos buscarlo, cómo debo ser intencional y enfático en pedirle al Espíritu Santo que los dones en nosotros sean activados, ¿cierto? Mm. Y eso es súper importante porque al final los dones vimos el miércoles pasado con él que estaban a servicio de esta iglesia, estaban a servicio de la humanidad, estaban a servicio de que lo necesitara.
Entonces vimos el don de profecía, vimos todos los dones y cómo eso servía al cuerpo. Entonces, es como esta individualidad que el Señor tiene con nosotros, esta preocupación que el Espíritu Santo tiene con cada uno, o sea, el Espíritu Santo les habla a cada uno de ustedes de manera distinta. Les aseguro que si aquí pregunto cómo han sido sus encuentros con el Espíritu Santo, todos han sido súper distintos, han sido en temporadas distintas, de formas distintas, algunos lo han oído con voz audible, otros no. Y todas esas riquezas que el Señor permite y que tiene con cada uno de nosotros, al compartirlas y unirlas en esta comunidad, en esta iglesia, se forma una gloria mucho mayor. O sea, cuando yo oigo la experiencia que tú tienes con el Espíritu Santo, cuando yo oigo los talentos, los dones, las profecías que el Señor tiene con cada uno, eso también enriquece a la comunidad, enriquece a la iglesia. Y eso es muy bello porque ver cómo mi hermano crece sabiendo que ese crecimiento también me beneficia a mí y saber que si yo crezco, yo me beneficio y voy a beneficiar al cuerpo de Cristo, también es glorioso. Entonces, por eso es importante que veamos ese panorama completo, que veamos cómo lo que afecta Dios en nuestra intimidad, afecta para bien en nuestra intimidad, va a repercutir en la iglesia, va a edificar una iglesia en un nuevo nivel. O sea, lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros, Dios nos ha permitido vivir como sol de justicia o como movimiento Energema, hemos ido de gloria en gloria y es porque cada uno de los que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos gozosos de poder experimentar y anhelando lo que el Espíritu Santo está diciendo y hablando para este tiempo. Y cómo el Señor nos activa, o sea, necesitamos funcionar como un engranaje. Y ese engranaje es la iglesia. Y si todo funciona, si todos estamos aceitados, ¿cierto? Estamos en oración, en búsqueda, en una intención de encontrar una revelación más profunda de lo que es el Espíritu Santo para nosotros, les aseguro que vamos a ser llevados a esa profundidad mayor, que vamos a ser llevados a ese colectivo que nos va a potenciar y que nos va a llevar de esa gloria en gloria que habla la palabra. Y como primer punto, o sea, ya establecimos lo que era la comunidad, ¿cierto? ¿Qué es, cuál es la base? ¿Por qué el Señor habla de un solo pueblo? Habla de esta unión de los individuos, ¿cierto? Que es la iglesia, que es la comunidad, ¿cierto? Que es un Dios, una sola fe, un Señor, un bautismo. ¿Cómo el Señor habla de eso para confirmar la unidad de los hijos de Dios? Y el primer punto, ya que le pusimos que es la base de todo, es el amor, que es la señal visible del reino. Y acá con Cami queremos como desmitificar muchas veces, porque en el mundo generalmente romantizamos mucho el amor. Hoy, en estos tiempos, en esta generación, el amor ha sido muy manoseado, ha Mm, sido muy eh, como cambiándole el significado incluso en algunas cosas, en algunas circunstancias. Y por eso como iglesia debemos estar súper claros con qué significa realmente amar. Incluso nosotros debemos ser defensores de el amor, o sea, debemos ser defensores del verdadero amor, porque vamos a ver que este amor es Dios mismo en medio de nuestro. Y si en nosotros hay amor, si nosotros defendemos el amor verdadero, no el que el mundo está diciendo hoy, porque en estos tiempos se han levantado muchas tendencias, se han levantado muchas corrientes que han querido distorsionar el amor a algo súper satánico, a algo súper anti Dios, o sea, anticristo literalmente. Y como iglesia debemos estar súper posicionados en esto. O sea, la base de todo es el amor. O sea, si Dios le dio dones, si Dios le dio talento, y perdón que sea tan reiterativo con esto, pero si todo lo que el Señor le ha entregado no tiene como base el amor, entonces nada es provechoso para sí. mm, Y le aseguro que si todo lo que usted manifiesta de parte de Dios para el cuerpo de Cristo no tiene como base
el amor de Dios, nada es en vano. Es totalmente en vano. Si el amor no es el motor que nos impulsa a ir por más, que nos impulsa a que realmente saber que, por ejemplo, si yo tengo el don de sanidad, tener la pasión por ir y en amor ministrar la sanidad que mi hermano necesita. Porque si yo empiezo a ministrar y empiezo a utilizar el don con un amor distorsionado, con un amor que busca lo propio, o sea, que busca una vanagloria, que busca recibir algo a cambio, estamos mal. Y le invito en esta hora como a examinarse en este punto, como de qué manera usted y la iglesia ha interactuado con el amor, de qué manera el amor que Dios ha entregado en su vida, usted también lo ha entregado a la iglesia, lo ha entregado a la humanidad, lo ha entregado al cuerpo de Cristo. ¿De qué manera usted ha expuesto esto? Con sus talentos, quizás con incluso con su profesión, con su servicio. ¿Realmente hay un amor genuino, hay un amor verdadero detrás de esto? ¿Hay algo que está evidenciando el amor de Cristo en lo que Él le ha dado? ¿O Mm, hay quizás ego que se ha transformado en un falso amor, que ha buscado la vanagloria, que ha buscado como las riquezas propias? mm. Entonces, por eso es tan importante que entendamos este punto del amor. Sí, yo quería comentar algo con respecto a esto, que la Biblia nos menciona diferentes tipos de amor. Ya que está el amor ágape, que es el amor incondicional y sacrificial. Está el amor filios, que es el amor fraternal o el amor de una amistad profunda. Está el amor, esta palabra me cuesta decir. Stoch. Sí, esa, que es el amor familiar o natural, y está el amor eros, que es el amor romántico o erótico. El amor de la señal visible del reino de Dios es el amor ágape, ¿ya? Que es el amor incondicional y el sacrificial. Entonces, muchas veces nosotros tenemos el concepto romantizado que fue a raíz como de una influencia griega o de la filosofía griega, que es meternos en un amor que es idealizado, es un amor pasional o un amor carnal. Entonces, yo creo que ahí, como iglesia, debemos romper el paradigma y irnos a la esencia de lo que Cristo vino a hacer en la tierra, que es venir directamente con un amor ágape, que era sacrificial, que era más allá o por encima de la necesidad de yo es poder poner la necesidad del otro. Ya, es por eso también lo que nos comenta Corintios, que lo vamos a ver más adelante, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se envanece, no deja de ser. Entonces, yo creo que en esta, la base de todo es el amor, pero el amor ágape, ya como iglesia. Debemos dejar de centrarnos en el yo para poder centrarnos en el otro, ya dejar de buscar esa satisfacción propia por ir por el diseño divino que es el diseño del reino, ya. Y muchas veces tener estas confusiones de los conceptos de amor nos lleva a desconectarnos del amor profundo que Dios también no tiene hacia nosotros. Entonces, es por eso que muchas veces sentimos o estamos como en este ritmo cíclico de que no nos sentimos merecedores o que estamos esclavizados al pecado. Yo creo que cuando entendemos realmente el concepto del amor que Dios tiene hacia nosotros y que nosotros tenemos que tener hacia visibilizar el reino, ahí algo cambia, cambia dentro de nosotros, cambia en el entendimiento de nuestro espíritu, en el entendimiento de nuestra alma y por ende nuestra carne empieza a moverse con una autoridad, ¿ya? ¿Qué es lo que conlleva? O sea, la Biblia nos habla que ya no debemos movernos por sacrificio, o sea, no debería ser como tormentoso poder amar o movernos en este espacio de reino con un pesar, ¿ya? O sea, debería ser para nosotros un deleite constante lo que menciona Pablo, estar muerto, o sea, morir por el Evangelio, que es a lo que él se refiere con el amor ágape. Eso como intervención. Entonces, la base de todo, el amor.
¿ya? ¿Y por qué eso? O sea, una iglesia sin amor puede tener doctrina, milagros, estructuras, actividades, dones, eh, decoración, iluminación, el mejor audio del universo, pero estará vacía del poder real. O sea, literalmente una iglesia sin este amor verdadero que comentaba Cami, realmente va a estar vacía. O sea, no hay nada, ninguna decoración que podamos poner encima sobre esta falta de amor que lo compense o que lo iguale y que nada va a traer el poder real. Y nosotros constantemente predicamos y hablamos sobre cómo buscar esta autoridad y este poder que Dios quiere tener con nosotros. O sea, nosotros ya tenemos ese poder y autoridad. O sea, ¿cuántas Mm, veces ustedes, Iglesia, Sol de Justicia, hemos escuchado enseñanza acerca de esto? ¿Cómo nosotros debemos tomar ese poder y autoridad que Jesucristo nos dio? Pero realmente debemos cuestionarnos, o sea, ¿realmente tenemos el amor para recibir ese poder real? ¿Realmente tenemos la base de todo? ¿Realmente en nuestros corazones hemos sido realmente examinados por el Espíritu Santo, hemos sido escudriñados en nuestro corazón eh, para ver si realmente hay amor de parte de Él genuino para obtener este poder, para obtener esta autoridad de parte de Dios, o realmente estamos desconectados? O sea, mm, una iglesia que no ama está desconectada, o sea, como puse acá, está desconectada realmente de su fuente, está desconectada realmente del fundamento y de esa roca que hablaba Jesús, ¿cierto? De que nos paramos firmemente y muchas veces titubeamos, mm, muchas veces nos caemos, salimos del camino, porque realmente no estamos conectados directamente con el amor ágape, con ese amor genuino de parte de Dios que viene a establecer ese fundamento que nos va a dar el soporte para todo lo que Dios nos quiere dar. O mm, sea, si usted, por ejemplo, cosas prácticas, que nos ayuda a identificar que nuestra base realmente no ha sido el amor, que las cosas que Dios nos ha dado, las hemos puesto en práctica y un día están y otro día no están y un día fluyen los dones y otro día no fluyen los dones. O sea, ¿cuál realmente es la motivación para ejercer lo que el Señor tiene y quiere con nosotros como iglesia? O sea, y aquí hablo en un colectivo, no le hablo a un individuo específico, sino que realmente como iglesia, y aquí le invito a hacer como una reflexión, realmente la iglesia en la que estoy, vivo para la comunidad, vivo para la iglesia, vivo para el cuerpo, o realmente estoy amando mi propia vida, estoy amando que el Señor venga y deseando de mala forma que el Señor venga a darme el don a mí para brillar por sobre mi hermano, o realmente hay una base de amor de decir, estoy desesperado porque veo personas endemoniadas, veo personas enfermas y deseo que en la iglesia se mueva realmente el don y el poder para traer libertad, pero en base al amor. Realmente mi corazón está gimiendo por ver la iglesia fundamentada en esto. Realmente estoy gimiendo, por eso estoy haciendo que mi corazón emane ese amor verdadero. mm, Realmente estoy alegrándome, por ejemplo, cuando un endemoniado viene a la iglesia y es liberado, lo amo realmente, amo ver esa liberación, o voy a mirar con desprecio, miro con desprecio o me alejo cuando alguien ha sido liberado en vez de generar gozo. Todas esas cosas que le comento, ejemplos que les damos, son pequeños gatillantes o alertas, como mm, imagine que en su vida se le acaba de llegar una notificación. Y si está teniendo estas reacciones, si está teniendo esta respuesta ante la iglesia, es porque hay algo que debe ser examinado, algo que tiene que ser expuesto delante del Espíritu Santo. mm, Entonces, le invito a que puedan hacerse esta pregunta. ¿Realmente estoy conectado con la fuente? ¿Estoy reconectado con el fundamento que Dios tiene conmigo? ¿Estoy conectado realmente a ese primer amor con el cual el Espíritu Santo me llamó? ¿Estoy conectado realmente a
esa palabra que el Espíritu Santo dijo el primer día cuando tuve el Mm. encuentro con Él, o cuando busqué por mucho tiempo una palabra, un objetivo o un propósito, lo encontré y después con el tiempo lo perdí. O sea, realmente estoy conectado con eso, estoy conectado a ese amor en pos de la iglesia. Sí, yo quiero comentar algo con respecto a esto, que hay dos mandamientos que menciona la palabra que están profundamente conectados y deberían ser como la raíz de lo que habla Daniel, o sea, como la raíz, el motor de cómo medir mi amor. Dice en Mateos 22, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los primeros mandamientos que Dios nos lleva, o sea, que está escrito dentro de la Biblia y que Dios nos lleva a tenerlo como un estandarte, ya como la raíz del motor del por qué estoy haciendo esto, por qué estoy congregándome, por qué estoy siguiendo una doctrina, por qué estoy buscando los milagros, por qué estoy haciendo actividades para mi iglesia. Y el segundo es en Juan 13 que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado. Y acá muchas veces nosotros nos ensimismamos para ver el estándar de cómo la gente nos está amando a nosotros, pero el estándar debería ser cambiado y mudado de nuestros ojos para ver cómo Cristo nos amó primero y desde esa base poder entregar sin esperar nada a cambio. Yo creo que muchas veces nosotros medimos de cómo estamos recibiendo, pero no de cómo nosotros estamos entregando. Y yo creo que eso es un rompimiento que la iglesia bueno, del mundo, de las naciones necesita hacer, porque constantemente a raíz de ese pensamiento vamos negando o vamos eh, pasando desapercibido el sacrificio de Jesús. O sea, el sacrificio de Jesús fue constantemente mirar cómo es que Dios amaba tanto a nosotros como pecadores para entregar a su Hijo, o sea, su primogénito, su unigénito, y en base a eso entregó lo más preciado. O sea, constantemente deberíamos ponernos como pregunta, ¿estamos amando como Cristo me amó primero? ¿Estamos poniéndole intencionalidad a nuestras acciones para poder ver el poder real de cómo Dios quiere manifestarse dentro de la iglesia? ¿Ya? Entonces, el amar no es una opción, como que no es algo por lo cual yo tengo que ver si hoy día el hermano que me ofendió lo tengo que amar o si, no sé, pasé una situación en el trabajo, mi jefe me despidió, etcétera. O sea, tengo que probar si es que lo amo o no, o cómo voy a tener actitudes de amor frente a la situación. Yo creo que no es algo por lo cual deberíamos decidir, sino que estar totalmente inmersos en estos dos mandamientos que nos hace el Señor para desde ahí poder ver realmente el poder real que tiene esta revolución que hizo Jesús, que fue en base a ese amor ágape, ¿ya? Así que eso, sigamos. Acá vemos en 1 Corintios 13 del 1 al 3 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. O sea, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Creo que estos versículos resumen lo que hemos conversado ahora con Cami. O sea, imagínense que el apóstol Pablo dijo que si tuviera el don de profecía, entendiera todos los secretos de Dios. O sea, imagínense, ¿qué haría alguien con todos los secretos de Dios en la tierra? Si contara con todo el conocimiento que existiese, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, o sea, pero no amar a otros,
yo no sería nada. O sea, literalmente todo esto, sin amor, nada seríamos. Sin el amor, sin la base, sin esa estructura real, sin ese fundamento, esa fuente que habíamos hablado al principio, que es real, nada de esto es en vano. O sea, todo esto es en vano. O sea, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Mm, Entonces, vemos que el amor no es algo sentimental. O sea, este mundo por mucho tiempo nos ha hecho pensar y llevar hacia el sentimiento, hacia la emoción, hacia algo que siento. Pero el amor es mucho más profundo que eso. O sea, el mm, amor que habla Pablo, el amor que habla la palabra, que habla el Señor, a través de la palabra, no es algo sentimental, es algo activo que se expresa en obras concretas, o sea, no en palabras vacías, no en cosas que puedo decir y que puedo estar diciendo de una manera como automática, puedo estar mm, diciendo como de una manera quizá incluso de memoria, pero si realmente no hay un amor, que es activo, que es sincero, son palabras vacías. El amor no se basa en reciprocidad. Y más adelante lo vamos a ver. O sea, ¿qué es esto? Que es que yo doy con esperar algo a cambio, sino que es algo sincero que viene desde la obediencia. O sea, el Señor nos manda a amar básicamente porque Él es amor. Y por eso debemos amar. Y vamos a entrar más profundamente en eso. O sea, fuimos amados porque fuimos, o sea, amamos porque fuimos amados primero. Y eso es lo que debemos nosotros manifestar y decidir amar constantemente, día a día. O sea, más adelante vamos a ver situaciones en las que debemos literalmente decidir amar por la obediencia a la palabra, por la obediencia a lo que Dios nos dice y lo que nos mandata, porque fuimos amados primeramente por Él. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos ha costado perdonar, nos ha costado un sinfín de cosas y hemos antepuesto ese esperar algo a cambio de la otra persona? Y eso literalmente es lo contrario a amar. O sea, mm, si usted realmente ha sentido eso como querer recibir algo a cambio, querer recibir como esa justicia que viene como a satisfacer mi alma, a mm, satisfacer mi corazón, realmente no estás en el amor, no estás en el amor verdadero, en ese amor que no se remueve con ese tipo de situaciones. El amor no busca ser servido, sino que viene a servir y refleja realmente la actitud del corazón de Cristo. O sea, literalmente, ¿qué otro ejemplo tenemos? Qué otro mejor ejemplo tenemos que mm, esto? Y aquí continúa, en 1 Corintios 13 dice, el amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. A veces leemos mucho este versículo, pero somos de fácil olvidar. A veces la iglesia se olvida de esto. Dice, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. mm, Qué importante eso. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe y siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. O sea, es lo que le decíamos recién. Si hay algo que realmente está moviendo o está haciéndote titubear en tu camino de amor por Cristo, de amor por la iglesia, por el Espíritu Santo, realmente entonces es amor verdadero en el que estamos cimentados, es el amor verdadero en el que es nuestra base, porque acá dice, o sea, se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Realmente nuestro amor está firme en toda circunstancia? ¿O es movible, se está moviendo? A veces amo, a veces no amo. ¿Realmente es el amor de Dios en nosotros manifestándose? ¿Es ujú, realmente esa es la base, el fundamento? Sí, como decía Cami, el amor ágape es el tipo de amor que sobrevive a la prueba del tiempo. O sea, él es el que es atemporal, que está constantemente ahí, está presente, o sea, que sobrevive a la prueba del tiempo, sobrevive al conflicto, a la traición, al cansancio y a la rutina. Este amor no depende de que el otro sea perfecto, sino de nuestra decisión de reflejar el corazón de Dios. O sea, mm, literalmente es
esto, o sea, no depende de una circunstancia, no depende de mi estado de ánimo, no depende de mi carácter, de cómo soy, de lo que yo pienso ser, sino que es algo mucho más profundo, o sea, Mm. es una decisión que refleja y debe reflejar el corazón de Dios. Sí, yo creo que si acá le cambiáramos, por ejemplo, la definición del principio y le pusiéramos Cristo, Cristo sobrevive a la prueba del tiempo. El amor de Cristo por nosotros sobrevive al conflicto, sobrevive a la traición, sobrevive al cansancio, sobrevive a la rutina. Y esa es nuestra vara, hermano. O sea, como mirar a Cristo y el amor que Él tiene por nosotros, o la paciencia y toda la condición con la que hasta hoy día Él nos ha acompañado, de esa misma vara tenemos que entregar. O sea, no podemos eh, ver nuestra estatura o medirnos con una estatura menor a la que Cristo nos ha entregado a nosotros, y por ende nosotros tenemos que entregar hacia los otros. O sea, yo creo que esto es demasiado importante. Cada vez que dentro de nuestro día haya un titubeo, la clave está en mirar el corazón de Cristo por nosotros y dejar de mirarnos por lo que nosotros podríamos hacer desde la intencionalidad o el activismo, sino para que esto sea verdadero y no rutinario, es ver cómo Cristo lo ha hecho con nosotros. Yo creo Mm, que desde ahí viene la perfección, desde ahí viene una decisión que va más allá de ser motivada por el querer cumplir ya, mm, sino que sea pura, que sea santa. Desde ahí también nos vamos a ir santificando. Creo que Cristo es el mejor y el máximo ejemplo de lo que necesitamos como comunidad, de lo que necesitamos para las familias, de lo que necesitamos para los matrimonios, para las amistades. O sea, yo creo que cuando nos desenfocamos de cómo es el amor real, que, bueno, la palabra dice que el que no ha conocido a Dios, no, o sea, creo, lo voy a buscar. Deme un momentito. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Cristo es como el corazón interno de Dios. O sea, es como lo más profundo de Dios fue Cristo y lo entregó hacia nosotros. Entonces, debemos, si nosotros decimos que conocemos a Dios, debemos sí o sí reflejarnos en esa esencia de Cristo en nosotros. Si no nos estamos reflejando es porque Cristo no está compenetrado dentro de nosotros. mm, Ya creo que esa es la forma de cómo debemos medirnos. así es. Entonces, en la iglesia, el amor se demuestra en qué. Y aquí pusimos algunos ejemplos, o sea, cómo yo puedo demostrar este amor. O sea, en la forma que cuidamos a los más débiles. O sea, cómo yo estoy cuidando a la iglesia en esto. Cómo yo realmente estoy viendo la debilidad de mi hermano. Cómo estoy enfrentando esa situación y cómo estoy tratándola. O sea, cuál es la forma. Cómo tratamos a los que fallan, cómo estamos viendo, o sea, realmente nuestro corazón está acercándose más hacia el juicio, hacia el apuntar con el dedo, hacia ver cuál es la falla de mi hermano antes que amarlo. O sea, realmente si esto es una de las primeras cosas que viene a nuestro corazón, deberíamos cuestionarnos de ver cuál es Mm. ese, esa intención de nuestro corazón. ¿Cómo tratamos a los que fallan? ¿Cómo tratamos a los que caen, a los que son más débiles? La paciencia que tenemos con los que aún están en el proceso. O sea, muchas veces los que llevamos más tiempo en el Evangelio somos muy ansiosos con los nuevos, con decir, pucha, ¿por qué no llega este proceso rápido? ¿Por qué no entiende las cosas más rápido? Y y quiero explicar esto porque generalmente nosotros somos muy ansiosos, pero esa ansiedad no es de Dios, debe ser canalizada en base al amor. O sea, yo debo clamar y tener una pasión en mi corazón por ver a alguien que está en un proceso de Dios y tomarlo en oración e impulsarlo en el Espíritu para que el Señor lo lleve al proceso correcto. O sea, Mm. si yo quiero impulsar a alguien que está en un proceso con una intención mía,
con el único fin de acelerar su proceso o de terminar el proceso que está viviendo quizás, a lo mejor estamos interfiriendo en un plano o en un propósito de Dios. Por Mm, eso debemos ser muy conscientes de que en el amor debemos ser pacientes en esos procesos de la iglesia, en esos procesos del hermano que está a mi lado. El amor se demuestra también en la forma en que abrimos nuestro hogar, nuestro corazón hacia los demás. Realmente estoy dispuesto a abrir mi corazón, a abrir mi hogar, mi casa, para ser hospedador. Estoy realmente dispuesto a preocuparme por el que está necesitado mm, y realmente de otra forma voy a abrir mi corazón hacia los demás para exponerme, para expresar realmente lo que siento en esas obras de obediencia que veíamos antes. Estoy realmente abriendo mi corazón en ese sentido. Estoy realmente expresando el amor de Dios de una manera benigna, buena, como corresponde y como nos manda la palabra. O realmente no, y estoy cerrando mi corazón ante una exhortación o ante una confrontación de parte de Dios. Realmente, ¿cómo estoy abordando esa apertura del corazón? mm. Sí, yo quería mencionar algo, que con respecto a la paciencia que tenemos que tener con los que aún están en el proceso, si bien sé que hay como una acción sobrenatural que puede hacer el Señor con cada uno de nosotros o con una persona que lleva un día en la iglesia y hacer como esta expansión sobrenatural en esa persona. Pero debemos ver desde dónde están movidas nuestras intenciones, ¿ya? Lo que va a contrarrestar siempre la paciencia, y esto es como un consejo, va a ser la frustración. Si dentro del proceso que usted ve o quiere acompañar a alguien o dentro de la iglesia o dentro de la familia, se metió dentro del proceso de esta situación X y no hay paciencia, sino que viene la frustración, ahí hay algo en lo cual tenemos que ser libres, en lo que deberíamos ministrarnos, porque la paciencia es un fruto del Espíritu y si no hay un fruto del Espíritu dentro de una ejecución divina como iglesia, como comunidad o como personas individuales, entonces hay algo que está mal en definitiva, ¿ya? O sea, comparémonos y veamos eh, cuáles son los frutos que estamos ejerciendo y cuáles son los frutos que no están siendo del espíritu, sino más bien de la carne. Deberíamos siempre estar constantemente analizándonos, masticando nuestra alma, desde dónde están naciendo las intenciones por la cual yo estoy haciendo ejecución de X acciones dentro de la iglesia. Ya, así que, hermano, si usted acompaña a alguien dentro del proceso y ha venido frustración, entonces se tiene que ministrar o tiene que exponer su corazón delante de Dios, porque ahí es algo que Dios también está poniendo a la luz y muchas veces no ponemos los ojos en esas cosas que el mismo Espíritu Santo está trayendo revelación para poder hacernos madurar o crecer, porque pasamos por alto o ponemos cosas que para nosotros son de mayor urgencia, pero hay, o sea, el Espíritu Santo también actúa en esos detalles dentro de nuestra vida, Así ¿cierto? es. Así que eso como consejo. En Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de los que son mis discípulos. O sea, literalmente el Señor pone la vara muy alta con esto. O sea, ¿cómo vamos a probarle al mundo que somos discípulos del Señor? ¿Acaso son con los dones? ¿Acaso solo no, sino que el amor que tengan los unos con los otros será la prueba ante el mundo? O sea, literalmente no es el amor que se tengan a sí mismo, no es el amor que tenga a mi llamado, que tenga mis dones, que tenga esto, sino que es el amor que tengan unos a otros, ¿ya? Por eso es tan importante y ver cómo el mensaje que da Jesús orienta hacia la iglesia, hacia esa comunidad que nos lleva a la unidad, que nos lleva constantemente a amarnos y a tener este voto de obediencia, de amor los unos por los otros. O sea, no son nuestros cultos, no son nuestras redes sociales, no son nuestras declaraciones de fe, los versículos que ponemos en las historias que subimos a Instagram, sino que es por la calidad de nuestro amor mutuo, realmente. O sea, ¿cuál es la calidad de ese amor? ¿Está siendo sincero? ¿Está siendo benigno? ¿Está siendo como el amor que Cristo tiene hacia nosotros? Esa realmente es la prueba.
y teniendo la base de lo que es el amor realmente, de cuál es el fundamento, ¿cierto? Vimos que el amor era la fuente y el fundamento que nos permitía movernos en en ese lugar firme, ¿cierto? Que es irremovible, que nada viene a titubear del camino. Se vienen y vienen a presentarse a la vida del cristiano, a la vida en la iglesia, esto, lo que está aquí en grande, que es la ofensa, que muchas veces es un enemigo que, que es inevitable muchas veces, porque cuando estamos en comunidad, cuando estamos en medio de una congregación, Eh, son muchas las personalidades, son muchos los caracteres, o sea, están algunos más forjados que otros, están más formados, están más tratados, otros que no, otros que se enfurecen más rápido, y la ofensa es algo que va a estar ahí y que es inevitable, creo que prácticamente para el 100% de las personas, o sea, y no solo en la iglesia, sino que algo que se va a atravesar 100% por nuestra vida en algún momento. Estoy seguro que aquí la mayoría ha vivido y se ha encontrado directamente con esto. Se ha sentido ofendido, se ha sentido eh, directamente aludido a lo que estamos diciendo. Y vamos a ser súper específicos y vamos a ser súper prácticos también en cómo poder enfrentar y qué es lo que nos dice la Mm, palabra para esto. O sea, eh, dice lo que comentaba, donde hay personas hay diferencias, donde hay cercanía habrá fricción, o sea, mientras más cercano yo estoy a mi hermano, más nos vamos a rozar, o sea, es algo literalmente mm, físico, pero también pasa en el espíritu, o sea, mientras más cerca estamos, mientras más unidad hay, más fricción hay, porque cuando yo estoy lejos de alguien, literalmente yo no sé lo que me va a rozar o lo que me va a molestar de mm, la otra persona cuando me acerco. Entonces, cuando hay más unidad en el espíritu, también pasa esto y empiezan a salir estas como llaguitas, estas heridas que, que desconocía. mm, Muchas veces hay cosas que me molestaba, que me han molestado y no sabía que me molestaban antes. mm, Y eso pasa porque cuando empieza a haber más unidad, cuando empiezo a acercarme a la iglesia, cuando empiezo a ser parte aún más fuerte del cuerpo de Cristo, empieza esa fricción, que a veces no nos gusta, o sea, la mayoría de las veces no nos gusta total. sentir esa fricción, esa incomodidad, pero es parte de. Sí. Y acá antes quería decir esto, como que Jesús fue categórico con el tema de la ofensa. O sea, fue categórico con esto, o sea, como con esta fricción que yo le estoy comentando. Y en Lucas 17:1 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, dice, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. O sea, Mm, literalmente estos roces, esta fricción va a ser inevitable. O sea, lo que voy a vivir en mi vida como persona, pero también en el cuerpo, es inevitable. Pero dice, ay de aquel que los ocasiona. O sea, imagínense la advertencia que hace el Señor, porque lo que viene después de esto, o sea, si la ofensa es incontrolable, o sea, si en mi corazón realmente la ofensa está respondiendo a algo que no está correcto, puede terminar muy mal. sí. Bueno, la ofensa es una de las armas más útiles que tiene el enemigo para ir o esclavizarnos, ¿ya? ¿De dónde viene? La palabra ofensa viene del griego y significa trampa, piedra de tropiezo o motivo de caída. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la ofensa a nuestro corazón? La ofensa generalmente trae esclavitud porque nos desvía del perdón, nos desvía del amor y de la verdad. Entonces, aquí, hermano, tenemos que ser súper, o sea, estar bien apercibidos como nos dice la palabra, para no caer en este tipo de esclavitud, ¿ya? A veces la ofensa no genera un caos como hacia afuera, sino que viene a generar caos en el alma porque provoca estancamiento, endurece el corazón y bloquea el fluir de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Entonces,
Cuando hay una ofensa dentro de nuestro corazón, significa que hay una trampa que el enemigo nos va a tender para que podamos colocar ahí nuestra atención. Por ende, nos va a bloquear un fluir, el fluir del Espíritu Santo y el crecimiento personal y también corporativo de la iglesia. Ya a veces, y hemos escuchado muchos testimonios, yo creo que dentro de las predicaciones de Sol de Justicia, lo han mencionado los chicos. La pastora Tabita una vez nos mandó un, un testimonio de un ex satanista, y en el testimonio hablaba de que la única forma que pudieron destruir una iglesia que estaba no sé por cuántos días de ayuno, creo que un mes, fue con la ofensa. Y la ofensa fue directamente desde las responsabilidades que estaban cerca de los pastores. O sea, imagínese el poder que tiene y la sutileza que tiene este aspecto para poder traer un estancamiento a una comisión o un avivamiento en lo espiritual. Debemos tener nuestros ojos apercibidos para que no caigamos en esto, por muy pequeña que sea, por muy sutil que veamos que hay algo que nos molestó, que hay alguna palabra que generó división. Todo, hermano, todo deberíamos hablarlo y exponerlo para que no caigamos en esto, y obviamente esto también no traiga como pobreza espiritual dentro de nuestra iglesia. Sí. Y importante que tenemos que reconocer lo que anotamos acá que dice que el modo en que, el que respondemos a las ofensas determina nuestra salud espiritual. ¿Y qué significa esto? O sea, cómo yo estoy respondiendo ante esto, como decía Cami, puede frenar literalmente un avivamiento. O sea, aquí no se trata de las jerarquías, aquí no se trata de quién está más alto o quién lleva más tiempo, quién lleva menos tiempo en la iglesia, sino que literalmente esto afecta de manera transversal a todos, porque todos tenemos roce, todos tenemos y no hemos sentido ofendidos. Pero cómo respondemos ante esa ofensa va a determinar la salud espiritual nuestra, pero también de Ujú, la iglesia. O sea, si hay gente que no se toma bien la ofensa, si no responde bien a lo que a una situación X, también va a hablar de una situación espiritual que está viviendo la iglesia. Y muchas veces, como el cuerpo o la comunidad está respondiendo ante esto, muchas veces puede ser un freno mm, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en los tiempos. Y la ofensa es muy sutil porque opera en lo silencioso, o sea, en lo íntimo. Viene esa voz a decir, oye, pero, y empieza a susurrar. Y viene a generalmente a poner como una semilla que después empieza a dar raíz y empieza la amargura, empieza el rencor. Entonces es muy delicado que identifiquemos cómo estamos respondiendo ante la ofensa. mm, Dice, dice acá, una iglesia inmadura niega la ofensa, la esconde o la comenta sin confrontarla. O sea, una iglesia inmadura niega la ofensa. O sea, realmente no la pasa por alto, la esconde debajo de la alfombra. O incluso la comenta como si fuera algo como natural. Decir como, ah, esto me ofendió y queda ahí. Como el tiempo lo curará o ya pasará. Pero eso es sinónimo de una iglesia inmadura, de una iglesia que no está siendo lo suficientemente valiente para confrontarlo. Y mm, más una iglesia madura sabe que la corrección es un acto de amor y de restauración. Y aquí volvemos al principio, o sea, esta confrontación, porque realmente es confrontar la ofensa, es literal un acto de amor y de restauración. Y mm, eso es lo que debemos aprender de que no es pasarla por alto, no es negarla, no es omitirla. O mm, sea, a veces nosotros, nuestra mente como que pienso que mientras más avanza la tecnología, es como si el ser humano ahora tuviera un sistema operativo en la cual pudiera mandar a la papelera ciertas cosas, esconderlas en carpetas profundas a otras mm, o incluso publicarlas sin darle el contexto espiritual que requiere. O sea, como les decíamos, esto es sutil y a lo mejor en la forma en la que estamos comunicando, como que quitando la importancia con mi hermano, o sea, si una tercera persona me ofendió,
y yo lo converso comúnmente con mi hermano sin confrontarlo, mm, como de una forma de comentario, como en una conversación, quiere decir que estoy siendo realmente inmaduro. Y necesitamos ser una iglesia que se mueva en esta madurez, en esta valentía, que sabe que la corrección es el acto de amor, que la confrontación es un acto de amor y de restauración. Y es importante lo que vemos acá en Mateo 18, que es el sermón de la comunidad, que en el versículo 15 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Otras versiones dice que has ganado honra. Dice, pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos. O sea, imagínese con la fortaleza, no sé cómo decirlo, como con la mm, confrontación que Jesús hablaba sobre esto. O sea, y aquí es súper práctico. Literalmente, esto es muy aplicable aún en este tiempo y es fácil de entender. O sea, si alguien está en contra de ti, es háblale en privado y hazle ver su falta. O sea, primero es uno a uno. Si Camila me ofende, yo voy y me acerco a ella, literal. O sea, no es como lo que vimos antes. O sea, no paso por alto la ofensa. No es como que miro para adelante y convivo con ella haciendo como que nada pasara. Sino que la Biblia literalmente dice, háblale en privado y hazle ver su mm, falta. O sea, decirle, Camila, esto me molestó por esto, esto, esto y ver y exponer la situación a la luz, ¿cierto? Y dice, si te escucha y confiesa el pecado, o sea, si Camila me dice, sí, perdón porque te ofendí por esto, ha recuperado a la persona, dice, o sea, ya hemos ganado honra en esta mm, comunidad que habíamos generado, que habíamos hablado al principio. Ya se generó un ambiente de honra entre nosotros, se generó un ambiente de honra en la iglesia, independientemente si es con más personas, si es con un grupo que sentiste ofensa, no lo pases por alto. Porque Jesús aquí es muy claro y directo en hacer esto. Después dice, pero si no te hace caso, o sea, si yo hablo con Camila y no me hace caso, o sea, dice, no, 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 y es obstinado hasta el final, eh, eso quiere decir que hablé con ella, pero ella en esa conversación no me hizo caso y lo ignoró o se molestó aún más y fue más profundo. El siguiente paso es literal tomar a uno o dos más contigo y volver a hablarle. Y esto, hermano, es como siendo súper práctico, no es dos o más que sean de tu bando, no es dos o más que sean para apoyarte en algo, sino que sean testigos. O sea, no es algo más, sino dice, no, no tomes dos abogados que te defiendan, sino que testigos que sean literalmente, como dice la palabra, testigo de lo que está hablándose aquí mm, y exponiéndolo a la luz delante de ellos. Y dice, si aún así la persona no se niega a escuchar, o sea, si con el testigo, con estos árbitros, como podríamos decirlo ahora, que medien entre ujú, estas dos personas que han estado en ofensa, ya el Señor lo lleva a un paso mucho mayor. Y esto se ve muy poco en la iglesia. Se ve muy poco en la iglesia porque generalmente como cristianos, acá en Chile o en Argentina, me imagino que también pasa en México, eh, somos muy buenos para esconder esto. Somos muy buenos para decir, ah, esto lo sana el tiempo, ah, esto no importa. Pero en realidad el Señor nos manda aquí. Esto prácticamente es como un paso a seguir ante la mm, ofensa. Y dice que, y esto es tan grave y esto es tan importante que si la persona se niega a llegar a acuerdo a terminar el conflicto, dice que lleva el caso ante la iglesia. O sea, imagínese lo importante que es esto. Y dice que si luego la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano. Imagínense eso, o sea, como una persona fuera de pacto, como una persona que está cobrando constantemente como lo hacían en esos tiempos, o sea, que mm, era alguien rechazado de la comunidad, o sea, un cobrador de impuestos estaba literalmente fuera de todo lo que fuera una comunidad, un grupo de personas que caminan hacia un mismo lugar. mm.
Entonces, eso es importante. Y aquí vemos claramente esto. Entonces, ¿qué hacer ante la ofensa? ¿Qué hacer ante la ofensa? O sea, literalmente Mateo 18 nos da el paso clarísimo. O sea, no hay nada que agregar a eso. Pero dentro de esto, lo que menciona Jesús, podemos como desmenuzarlo un poco y decir que lo primero es asumir la responsabilidad personal. O sea, no esperar que el otro venga. Si yo sé y determino que hay una ofensa de por medio, es, ok, esto está pasando, asumir que hay una situación que está pasando y no esperar necesariamente que el otro venga, porque pueden pasar meses, pueden pasar Mm, años, donde la ofensa va a ser ese freno en el espíritu. O sea, literalmente va a ser un freno. Es como si nosotros mismos construyéramos un muro delante de nosotros que nos impida avanzar. ¿Por qué? Porque estamos viendo esto, estamos viendo la ofensa y mm, nosotros mismos construimos este muro que nos impide avanzar. mm, Entonces, por eso lo primero es asumir esa responsabilidad personal, que independientemente tú hayas ofendido o te hayan ofendido a ti, es asumir que está pasando esta situación, que está ocurriendo, mm, ¿cierto? En segundo lugar es hablar con la verdad y pero con gracia, o sea, literalmente, si yo fui el que ofendí, hablar con la verdad y ser lo suficientemente humilde para pedir perdón si lo requiere, o exponer la situación para aclarar malentendido, para aclarar cualquier cosa que haya generado la ofensa. En tercer lugar es buscar la paz, o sea, no la victoria del argumento. Literalmente, el orgullo nos hace querer formar bandos y decir que aunque nosotros tengamos la verdad absoluta, mm, es exponerlo ante la persona y si la persona no va, ante dos testigos y si no, ante dos testigos no da, ante la iglesia. O sea, tan importante es que incluso los argumentos que podamos dar son expuestos a la iglesia y de hecho, miren, dice que lleva el caso ante la iglesia y luego que la persona no acepta la decisión de la iglesia. O sea, imagínense que acá la iglesia es la que tomaba la decisión como el veredicto de lo que debía pasar ante esta situación. Entonces, en ese punto podemos ver que no importa el argumento que tenga uno o el otro. O mm, sea, en el último caso de lo que expone Jesús, es lo que busca es la paz, es el término de ese conflicto, es el término de esa ofensa. ¿Ok? En cuarto lugar es involucrar a los testigos, lo que hablábamos literal. Si es necesario buscar la restauración. Quinto, poner siempre la restauración por sobre la exposición. Y eso es literal, en el versículo lo vimos, o sea, siempre primero es la restauración. ¿Por qué no es al revés? Porque se busca esa restauración, se busca que el menor impacto que pueda generar la ofensa. Imagínense lo que es vivir esa exposición en la iglesia, o sea, que nuestra situación sea expuesta a causa de nuestro orgullo, es algo que también se quiere evitar con mm. este paso a paso que el Señor nos da. Sí, yo quería agregar algo, que el tema de enfrentar la ofensa no es solamente para poder hacer sentir bien, hacernos sentir bien a nosotros y a la otra persona, ¿ya? Cuando la palabra dice que hayamos honra o ganamos al hermano, estas son investiduras celestiales que se van adquiriendo a nuestra vida de integridad. Ya es muy importante entenderlo desde esa base. Nosotros, ¿cómo vamos reconociendo la unción de los hombres de Dios? Porque se va exponiendo, pero antes de ser expuesto, ellos pagaron un tiempo de sacrificio. Hay cosas que ellos vivieron dentro de su intimidad, que los invistió de unción. Por ende, si nosotros vamos caminando en estos pasos de integridad, vamos invistiéndonos de una gracia sobrenatural que nos va a llevar a poder adquirir autoridad y poder frente a la comisión que Dios nos ha convocado para este tiempo, ¿ya? Es demasiado importante que esto, entender que esto no es algo moral, sino que es algo totalmente espiritual que Así nos va es. a llevar a una actitud de integridad frente a a lo que Dios nos designó para nosotros como familia. Nuevamente hago la aclaración, como individuos, como dentro de nuestros llamados, como servidores, etcétera. Si bien
y a mí hay una predicación que me gusta mucho de Bill Johnson que es cómo ser libres de la ofensa. Es una muy buena predicación, si usted quiere, ahí la puede googlear. Y hay algo que él menciona, que si bien no podemos evitar que otros nos hieran, pero sí podemos evitar el no quedarnos atrapados dentro de las situaciones, ¿ya? Y eso genera un avivamiento, eso genera un cambio de actitud, eso genera una metanoia dentro de nosotros. Y desde esa manera y desde esa vereda podemos elegir liberar a otros del castigo emocional y liberar a nosotros mismos del castigo emocional. Entonces creo que acá hay algo que es sumamente espiritual, de lo cual nosotros deberíamos caminar constantemente con una conciencia plena de ser libres o poder tener esta autoridad frente a la ofensa, ¿ya? Porque creo que va a generar que como iglesia podamos tener una mayor autoridad frente a demonios que se generan en esta sutileza. Yo le decía el otro día al Dani, tuve un sueño y dentro de ese sueño veía una entidad espiritual y yo veía a esa entidad espiritual como una forma de mujer y veía sus zapatos, veía su aspecto físico, veía su ropa y era todo muy como fino, era así como elegante. Y cuando yo miraba, le preguntaba al Señor qué significaba esa sutileza que cargaba esta entidad espiritual. Y él me decía que era el egocentrismo, que muchas veces disfrazamos o tenemos esta fineza eh, dentro de, o sea, adquirimos fineza dentro de lo que no deberíamos y le damos valor a algo que no deberíamos. Y cuando yo le preguntaba a Dios por qué me estaba mostrando esta entidad de, de, de egocentrismo. Y el Señor me decía que muchas veces nosotros prostituimos lo santo con entidades espirituales que parecen ser bien vestidas, que parecen ser correctas, que parecen ser como de aspecto decoroso para nuestra vista, pero tenemos que estar tan apercibidos y nuestros sentidos tan agudizados para que no caigamos en eso, hermano, y podamos renunciar constantemente. Por muy poco que sintamos una ofensa, por muy poco que sintamos egocentrismo, orgullo, debemos renunciarnos, porque eso está impidiendo que nos revistamos de estas investiduras celestiales que nos llevan y que son un paso para poder cargar con la unción del Espíritu que debería arder en nuestra alma, debería arder en nuestro corazón, no por nosotros cargarlo, sino que yendo al origen de lo que estudiamos antes, sino que es por amor a Cristo, por amor a los otros, por amor a querer pelear ese amor ágape dentro de nuestra vida, ¿ya? Así que eso, sigamos. Y hay un nivel mayor con respecto a esto. O sea, como les decía Cami, o sea, literalmente vamos a decidir estar atados a la ofensa, vamos a decidir construir este muro enfrente de nuestras vidas. Y en Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y la honra es pasar por alto la ofensa. O sea, literalmente yo no me voy a quedar con esto y pasar por alto no significa obviarla, no significa dejarla ahí y que el tiempo lo olvide, sino que literalmente es confrontar lo que está pasando para avanzar. O sea, no eliminarla y no avanzar, sino que literalmente exponerlo, ¿ya? Entonces, cuando muchas veces nosotros hemos dicho, tengamos corazones inofendibles, ¿qué significa eso? O sea, que nada me va a ofender. ¿Cómo llego a ese nivel? ¿Cómo obtengo ese nivel de ser alguien inofendible, que realmente no se ofende por nada? Yo creo que sí es posible con la ayuda de Dios, pero en el proceso, porque aquí no sé si hay alguien que no se ofenda nunca, a mí me pasa, me sigo ofendiendo, pero ¿cómo lo exponemos? ¿Cómo llego a ser una persona que literalmente es libre de la ofensa? Mm, ¿Cómo me acerco más a eso? Exponiéndola.
literalmente yendo en pos de eso, exponerla, no obviarla, no hacer como que no pasó, sino que eso me va a dar un nivel de madurez, como hablábamos antes, Mm, espiritual. Me va a dar ese nuevo escalón en mi vida, en el espíritu, en el cual yo me voy a poder acercar hacia ese corazón inofendible como el de Cristo. mm, Entonces, eso es. Dice, la iglesia saludable no evita los conflictos, los enfrenta con sabiduría, humildad y la meta clara de volver al vínculo del amor. Los conflictos no son señales de fracaso, sino oportunidades de madurez. Y generalmente esto nosotros lo vemos mucho en la iglesia, o sea, ver que y un conflicto generalmente nos va a alejar y preferimos escapar que mm, a enfrentarlo. Entonces, debemos cambiar ese paradigma que nosotros teníamos en nuestras mentes de decir, pucha, esto lo voy a evitar mejor para no fracasar o para no caer, sino que tengo que verlo como una oportunidad en la que voy a decir, voy a enfrentar esto de la manera que el Señor me está enseñando, claro. de la que el Señor me está formando en el corazón, y lo voy a enfrentar para madurar. Y esto es súper práctico, hermano, no es algo que deba procesarse mucho, es una decisión que usted debe tomar ante la ofensa. O sea, literalmente me voy a entregar al conflicto, me voy a entregar al fracaso, o voy a decidir optar por ir a un escalón más de madurez. Y Mm, si después me vuelvo a ofender por lo mismo, volver a verlo como esta oportunidad de madurez, hasta que alcance eso. O sea, recuerda cuando el pastor Pablo la semana pasada decía, pelee por los dones. ¿Se va a cansar acaso porque no tiene el don de ciencia y si tiene uno, acaso no va a buscar el otro? Acá es lo mismo. Si nos cansamos de obtener esta pelea, no vamos a alcanzar ese nivel de madurez en el espíritu, ese nivel de honra que habla la palabra. mm. Realmente necesitamos buscar ese nivel de honra con la firmeza y el carácter de Cristo. Sí, y en conjunto con eso creo que es demasiado importante entender que esto es aplicable dentro de nuestra familia. O sea, ¿cuántas familias están dentro de esclavitud porque no enfrentan o no vieron a tiempo estas señales como que nos lleva a tener una inmadurez espiritual o no, o que no haya un avivamiento dentro de nuestras casas? Mm, Creo que es demasiado importante para los matrimonios y acá hay entender de que enfrentar los conflictos, hablarlos, comunicarlos, situaciones de incomodidad, va a generar eh, de que se despierte como señales maduras que vienen del diseño de Cristo, que fue a raíz de lo que Dios nos mostró en el Edén, para implantarla dentro de nuestras casas, como que sutilmente. eh, Creo que la serpiente se ha metido dentro de las familias, dentro de los hogares, matrimonios, etcétera, para hacer fracasar a causa del callar. Y eso, hermano, tenemos que generar una urgencia como familias, como padres, como madres, como hijos también, para exponer estas situaciones y que nuestra casa no sea una casa de esclavitud, sino que sea una casa de libertad. Esto no es solamente para exponerlo dentro de la iglesia, creo que si hay familias que entienden totalmente el poder enfrentar la ofensa, dentro de la intimidad de sus casas, va a ser mucho más fácil poder enfrentarla dentro de las puertas de la iglesia. mm, Eh, y eso es una revolución, eso ya es un índice de avivamiento, mm, eso ya es un estandarte de victoria. Como que a veces creo que trabajamos mucho estos conceptos que hemos estado viendo y manejando, que es el amor, que es la ofensa, que vamos a ver el perdón también como si fuera algo externo, pero nuestro primer lugar o el primer campo de batalla en donde deberíamos ponerlo a prueba es en nuestras casas. Y desde ahí, o sea, es como nuestro caballito de batalla, ¿cierto? Es como ya, si me cuesta exponerlo frente a un hermano que conozco hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, voy a empezar a ponerlo en práctica frente a alguien que conozco o que he decidido amar toda mi vida y que voy a estar con esa persona conviviendo. O sea, como que haga las cosas prácticas. Si esto no lo aún le cuesta exponerlo dentro de la iglesia, empieza a generarlo en la intimidad de su casa.
Y desde allí va a haber una oportunidad de madurez. Y desde allí van a haber estrategias que Dios les va a entregar para poder enfrentar tanto en lo público, en lo privado, para que seamos investidos, como lo mencionaba adelante, de gloria, de integridad. ¿Ya? Y también debemos, o sea, bien, haciendo un análisis, al menos dentro de la familia chilena, generalmente vemos hijos tímidos, generalmente vemos matrimonios rotos porque nunca enfrentaron los conflictos, porque vieron una señal de fracaso dentro del poder confrontar. Pero ahí está, eh, como, ahí está el arma poderosa de poder ver que esta, o sea, la confrontación es algo que genera un cambio de paradigma. Mm, Ya, o sea, como que veamos y apliquémoslo desde hoy día. Yo creo que Dios nos está dando mayor responsabilidad con la serie que Dios puso en el corazón del pastor Patricio, que expusiéramos diferentes hermanos para que, eh, o sea, como que estas oportunidades las lleváramos a cabo para que generáramos un ambiente y un cambio global dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, eso, hermano, como que no dejemos que nuestros hijos, no dejemos que nuestros esposos, nuestras esposas, eh, sean como, queden destapadas o queden, no sé cómo decirlo, desprotegidas, porque no estamos acudiendo a estos puntos que son importantes. ujú. Y en base a la ofensa que hablamos recién, esto está realmente conectado con el perdón. O sea, si yo he sido ofendido, debo perdonar, ¿cierto? Debo entrar a esta fase, o sea, es el puente hacia la reconciliación. Y dice, el perdón no es una sugerencia, es una demanda para todo aquel que ha sido perdonado por Dios. O sea, literalmente no hay opción, hermano. Si usted está en este camino, es una demanda, o sea, es una obligación. Si usted ha sido perdonado por Dios, o sea, ¿cuántas cosas el Señor, el pastor Patricio, cuántas veces ha dicho esto? Si nosotros, el Señor nos ha perdonado tanta mugre, nos ha perdonado tanto pecado, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a aquel que nos ha ofendido o a aquel que ha cometido pecado en contra nuestro? O sea, literalmente estamos en la obligación de pararnos en este escalón, de ver el perdón no como una opción, sino como el paso a seguir. Porque a Mm, veces, muchas veces, como iglesia, vemos el perdón como una opción, de decir, ah, perdono o no perdono. Pero no es así, o sea, para llegar a un nivel de madurez mayor, debo ver el perdón no como una sugerencia ni como una opción, sino como un paso firme que dar. mm, Y en Colosenses 3 dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. O sea, esto es literal. No hay una interpretación a partir de esto. Necesitamos perdonar, porque si Dios nos perdona, necesitamos perdonar. Y para que Dios nos siga perdonando, necesitamos perdonar. Entonces debemos caminar en esta revelación, en esta verdad. O sea, perdonar no es negar la ofensa, como decíamos, ni minimizar el dolor. O sea, no es esconder quizás el enojo, esconder la tristeza, lo que puede generar, no es esconderlo, es decidir no cobrar la deuda, es renunciar al derecho de venganza y confiar en que Dios es justo. O sea, literalmente, el perdón no tiene que ver con una respuesta ante la justicia humana que muchas veces buscamos. El perdón no es esa respuesta, no debo esperar la respuesta de la justicia para perdonar, sino que confiar en que Dios es justo y que Él va a juzgar esa situación, porque no hemos sido llamados a juzgar las situaciones, sino que hemos sido llamados a perdonar así como Él nos perdonó. Porque si el Señor esperara que nosotros fuéramos justos, no hubiéramos recibido el perdón de Él nunca. mm, Y por eso debemos ser imitadores de esto como el Señor lo hizo con nosotros y lo hace constantemente con nosotros. Es confiar en que Dios es justo y Él lo va a defender. El perdón libera al otro de la culpa y a ti de la amargura. O sea, literalmente hemos visto cómo el perdón es literalmente una herramienta espiritual para deshacer ataduras de las tinieblas. O sea, la culpa o la amargura vienen a envolver nuestro espíritu, vienen a envolver nuestra alma
por la falta de perdón. Muchas veces la falta de perdón nos viene a envolver, nos viene a atar, nos viene a Mm, limitar, a amarrar. Imagínense que su espíritu es atado, sus manos son atadas, su boca es atada y no los permite avanzar. O sea, vemos cómo la ofensa y cómo la falta de perdón nos va a atar. Entonces, el perdón libera al mm, otro de la culpa y a ti de la amargura. Rompe los ciclos de resentimiento y abre el espacio para la sanidad. Es la puerta de entrada para la sanidad. Es una decisión que se repite hasta que sana. O sea, literalmente el perdón, al igual que el amar, es una decisión constante que tengo que ejercer una y otra vez hasta que el perdón se haga vida en nuestros corazones. A mí me ha pasado muchas veces que por decisión he optado perdonar, pero aún mi corazón siente que hay algo, siente que hay ahí una herida, ¿cierto? Que hay una algo. Entonces, ¿qué es lo que nos llama el Señor? Es literalmente perdonar y volvemos a Mateo 18, que dice entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? mm, ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y hay algunos teólogos y estudiosos de los judíos que hablan que este sinónimo de 70 veces 7 es lo completo, es algo que es completo, que es como generalmente en el mundo judío se ve como el completo, la perfección, como un círculo en el cual no mm, tiene fin, sino que es completo y eterno. Entonces, si lo analizamos de esa forma, vemos que el perdón constantemente es esa, esa herramienta que nos permite quebrantar las cosas que vengan en contra nuestra. O mm, sea, literalmente una y otra vez, perdonar, perdonar. Y si nuestro corazón siente que aún hay algo, que aún hay algo, que aún hay resentimiento, que aún hay una herida, realmente lo que debo hacer es volver a perdonar y volver a perdonar y volver a perdonar. Y esto, a veces nosotros esperamos, hermanos, como iglesia, que venga una revelación del cielo o que venga el Espíritu Santo a decirme hoy es que o que alguien venga a ministrarnos y nos diga hay una herida en el corazón, siendo que a veces nosotros mismos sabemos qué es lo que le ocurre a nuestro corazón y qué es lo que nos manda el Señor a perdonar una y otra vez. mm, O sea, esta decisión se repite hasta que el corazón se sana, porque es la herramienta que el Señor nos ha entregado y que está dentro de nuestra autoridad y poder para poder sanarnos, para poder soltar nuestras vidas de ataduras. O sea, literalmente, la falta de perdón es una puerta tremenda para que demonios, para que espíritus inmundos ingresen en nuestra vida y mm, comiencen a hurguetear y comiencen a meterse en estas heridas que se han generado en nuestro corazón, que lo único que van a impedir, que lo único que van a lograr es frenar nuestro camino de Dios, en Dios, digo. Y vemos constantemente que esto es algo con lo cual debemos luchar 100% con una decisión. mm, Es algo que está en nuestras manos, es algo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Depende de nosotros perdonar. Una iglesia donde el perdón fluye, dice, tiene relaciones auténticas, no apariencias religiosas. O sea, ¿cuántas iglesias he visto en mi vida, hermano? Donde entran a la iglesia y de la iglesia y de la puerta hacia adentro se abrazan, se besan y dicen te amo en el amor de Dios. Salen de la iglesia o el hermano se da vuelta y parecen como de estos arqueros tirando flechas. Y eso no es un perdón verdadero, o sea, donde no hay perdón, no hay apariencia. Donde no hay perdón, realmente hay algo que es una careta religiosa que se pone en la iglesia. Entonces, el perdón que usted ejerza en lo personal mm, va a afectar directamente a la iglesia. Va a afectar directamente a la iglesia porque si usted tiene un conflicto o tiene una ofensa con alguien y la expone, y lo habla directamente, eso va a empezar a generar en los hermanos que tengo al costado una conciencia del perdón, una cultura del perdón donde empezamos a movernos en esta ordenanza de Jesús, de que si perdonamos, Él nos perdona, de que si nosotros somos bondadosos con ellos, y eso se empieza a transmitir, ¿cierto? Se empieza a impregnar en el espíritu de la iglesia. Y mm, esa madurez que les comentábamos al principio con Camila,
se empieza a masificar. Y es auténtico, o sea, por muy pequeño que usted considere que fue una ofensa, literalmente exponer el perdón va a repercutir en el espíritu en la iglesia. Mm, Dice, no se estanca en el pasado, sino que avanza hacia la plenitud. Literalmente esto es corporativo. O sea, si ya hay una ofensa o si hubo un problema grande en la iglesia, si yo me enteré de que este hermano habló esto, o que cualquier cosa, hermano, que Satanás haya maquinado para dividir la iglesia, para ir en contra de que la iglesia obtenga un nuevo nivel en el espíritu, que se mm, manifieste un avivamiento, literalmente es por esto. O sea, literalmente una iglesia donde el perdón fluye no se estanca en esas cosas. Y si hay conflicto, se enfrenta directamente y no se espera y se avanza hacia esa plenitud. O sea, vivir constantemente en el perdón nos hace vivir en esa plenitud. Y en tercer lugar, atrae la presencia de Dios, pues mm, Él habita donde hay reconciliación. O sea, literalmente donde hay esa sanidad verdadera, el Espíritu Santo se mueve ahí. Eso atrae la presencia, no la aleja. O sea, y genera más hambre. Si usted tiene hambre por Dios, pero tiene falta de perdón, hay algo ahí que está chocando. Una cosa es incongruente con la otra. Se contrapone, o sea, están peleando constantemente. Entonces, si usted quiere que su hambre y su pasión por Dios crezca aún más, entonces empiece a perdonar aún más. Y mm, si le cuesta, empiece con decisión. A lo mejor aún va a sentir enojo, a lo mejor aún va a sentir frustración, va a sentir que situaciones son injustas, pero si su hambre por Dios quiere que crezca y quiere ver lo que el Señor ha prometido por tanto tiempo cumplido ahora, entonces empiece a perdonar literal. La falta de perdón da lugar al enemigo. El perdón cierra la puerta al acusador y permite que el Espíritu Santo obre con libertad. Y eso es literal, o sea, en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, literalmente es esto. Y hay cosas en la palabra que son literales. Y una de esas es esto, o sea, la falta de perdón da lugar a Satanás. Y si queremos quitarle el lugar, es fácil, perdone, 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 las veces que sea necesario, o sea, 70 veces 7 recuerda que era algo infinito, algo que no tiene fin, mm, o sea, que es completo. Entonces, perdone una y otra vez hasta que vea la sanidad, porque ese perdón le va a quitar el lugar a Satanás. mm, Ya para ir terminando, vemos que hay una consecuencia de esto, ¿cierto? De pasar por alto la ofensa, de enfrentarlo y de perdonar. Vemos que es el fruto del amor y el perdón, el crecimiento en la comunidad. El crecimiento cristiano no es automático ni individualista. Dios usa a las personas para moldearnos. No se trata solo de escuchar prédicas, sino de vivir en comunidad. O sea, no se trata de que usted venga y se conecte los miércoles y ya. O sea, literalmente el Señor necesita forjarnos para llevarnos a ese crecimiento que hemos estado hablando, para llevarnos a esa madurez individual, pero también corporativa, o sea, de comunidad. Necesita el Señor llevar al cuerpo de Cristo a un nivel de muerte mayor, en la cual donde la justicia propia no importa, donde el ego no importa, mm, donde lo que yo pueda sentir no importa, sino que yo me sobrepongo a todo eso y decido caminar en la ordenanza de Dios, o sea, amar sobre todas las cosas, pasar la ofensa, perdonar y perdonar y perdonar, y mm, eso va a traer un fruto a su vida, va a traer un fruto constante. Y en Hechos 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, literalmente los apóstoles en Hechos 2 vivieron en ese avivamiento, en ese encuentro con el Espíritu Santo, una comunión
que sobrepasaba todo. O sea, no había ofensa, no había, imagínense, en unánimes cada día en el templo. O sea, ellos vivían constantemente estas situaciones. Pablo y Pedro constantemente hablaban de los roces, de cómo habían tantas personalidades en medio de ellos y aún así estaban unánimes por un propósito mayor. O sea, ellos literalmente se negaban a todo, o sea, vendían sus propiedades, vendían sus bienes, los repartían. O sea, ya llegar a ese nivel es porque ni una ofensa va a pasar por alto. O sea, si estoy dispuesto a todo, es parte del proceso. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. O sea, el fruto de seguir esto, de caminar en el amor, de caminar en un libertad en sobre la ofensa, de perdonar constantemente, nos lleva al crecimiento. O sea, el Señor añadía esto. El Señor ni siquiera era que ellos, sino que el Señor los añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso trae crecimiento. Caminar en esa unidad, en esa sanidad, en esa comunión sana que era en lo espiritual, pero también en el partimiento del pan, o sea, de cómo compartían en todo. No hay una separación de las cosas que decimos que son espirituales y las que decimos que son naturales. Aquí es todo, es la vida completa del espíritu, la vida completa de la carne, es estando en sinergia, en armonía con lo que dice la palabra. Y eso trae crecimiento. La reconciliación genera madurez y la madurez genera multiplicación, como lo vimos. Y una iglesia sana no solo crece en número, sino en profundidad, en servicio, en entrega y en poder. Y creo que lo que leímos anteriormente es el reflejo de esta frase. O sea, Mm, es crecer en profundidad, crecer en servicio, crecer mm, en entrega y por ende crecer en poder. mm, Y por último, vemos el fruto final de esto que es la gloria, o sea, mm, el resultado de una iglesia transformada, que es la gloria. La gloria de Dios no es solo una nube o una manifestación poderosa en el culto, es también el resultado de una iglesia que refleja el carácter de Cristo. O sea, si nosotros, hermanos, caminamos en lo que estamos exponiendo ahora, si nosotros caminamos constantemente en cosas que a veces cometemos el error como iglesia, y me incluyo, en dejar de ver lo espiritual que es enfrentar la ofensa, y dejamos de ver lo espiritual que es el perdón, mm, pero esto es tan espiritual como cuando alguien es sanado. Es tan espiritual como cuando hay demonios que salen de cuerpos de hermanos. Caminar en el perdón, caminar en el verdadero amor, también va a dar el resultado de una iglesia poderosa. Va a dar el resultado de una unidad que refleja el carácter de Cristo y que se mueve como Él. O sea, mm, esto nos va a llevar constantemente a ser como Cristo y movernos como Él. Queremos ver las señales que Él hacía, queremos movernos como Él se movía, entonces comencemos a caminar también como Él lo hacía, saltando la ofensa, llegando a tener un corazón inofendible, perdonando una y otra vez, aunque nos traicionen, aunque nos engañen, aunque nos mientan, perdonando constantemente. Eso nos va a llevar a una manifestación poderosa, nos va a llevar a un lugar que el Señor tiene preparado, que es esto, como dice Juan 17, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la gloria que el Señor tiene, que alcanzó Jesús mm, cuando fue entronizado y que nos dio a nosotros para que seamos uno, es muy profundo. Y esto es la gloria. O sea, la gloria debe moverse también en lo que Cristo nos ha mandado. Y queremos concluir este mensaje también con esa confrontación, de decir que si en su vida ha visto que la ofensa ha sido como un muro, se ha puesto delante de usted, si la ofensa o la falta de perdón ha sido como una atadura que lo ha tenido atado por años, incluso he conocido gente que ha sido tanto tiempo que ha tenido falta de perdón que incluso olvidaron la ofensa, mm, pero aún así siguen atados a la falta de perdón, olvidando aún así lo que habían vivido. Entonces, hermanos, si queremos transformarnos en una iglesia gloriosa, si queremos transformarnos en una iglesia que tiene el carácter de Cristo, si queremos transformarnos y llegar a ese lugar que el Señor tiene preparado juntamente con Él y caminar en ese lugar aquí en la tierra
y manifestar lo que el Señor nos ha prometido, esto es 100% espiritual. Mm, Esto es 100% atingente ahora, en este tiempo. O sea, no es algo que vaya a pasar y le pongo urgencia. Si hay alguien que usted tiene ofensa y que no lo ha perdonado, no ha expuesto el tema y no ha ido con dos testigos o no lo ha expuesto a la iglesia y lo ha expuesto y no ha perdonado, este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de hacerlo, porque puede ser esto, la falta de amor, la ofensa, la falta de perdón, lo que esté limitando su vida. ¿Y mm, sabe qué? No hay hombre de Dios, no hay ungido en la tierra que pueda venir a romper algo que usted mismo ha decidido amarrar en su vida. mm, Si la falta de perdón muchas veces es algo que nosotros mismos venimos y atamos y empezamos a hacer nudo en esta soga con las tinieblas. Y un día más es un día con un nudo más y con un nudo más. Y mientras más tiempo pasa, más derecho legal tiene Satanás para ir y tomar lo que está en su corazón. hasta enfermedades físicas se manifiestan. Incluso en eso, o sea, hay muchas enfermedades que son resultado de esa falta de perdón, de que una falta de perdón tan profunda que se transforma en una raíz de amargura y que llega a una amargura que incluso hasta cauteriza la conciencia, o sea, ya deja de distinguir de que no perdonar es bueno Mm, o es malo. Entonces los llevamos a eso con Cami, los exhortamos a que lleven y lleguen a ese lugar de caminar en el propósito de Cristo, pero abandonando la individualidad, abandonando ese propósito individual, sino que como vimos al principio, que el Señor nos está llevando a un bien de comunidad, a un bien común, para que la gloria que el Señor nos dio, como dice este versículo, sea manifestada en cada uno y seamos uno. O sea, ese es el propósito, que seamos uno con Él, que seamos uno con Él. Y si nosotros ponemos esas barreras, no lo estamos logrando. mm, Entonces dejamos esta semilla en sus corazones, dejamos esta palabra, pero para que accione. O sea, por favor, iglesia, si hay algo en ustedes, sea quien sea, no hay, aquí no hay jerarquía. Si hay algo contra un pastor, contra un líder, contra un hermano, contra un familiar, contra un compañero de trabajo, no hay diferencias. Esto es espiritual en todos los lugares. No hay espacio donde esto es permitido en nuestra vida. O sea, dejemos de separar nuestra vida cotidiana con la iglesia. Nosotros somos la iglesia y caminamos constantemente en este ambiente. Debemos caminar constantemente en esta libertad en todos nuestros ambientes. O sea, no hay nada que sea excluido de esto. No hay como letras chicas que el Señor haya puesto que diga, en sus trabajos pueden esto, o en sus mm, casas pueden esto, no, sino que es directamente confrontacional para nuestra vida. Entonces les motivamos para que no dejen pasar más tiempo, si hay ofensa, si hay falta de perdón, que ustedes decidan por amor al Espíritu Santo, por amor a Jesucristo y por lo que Él hizo por nosotros, que usted pueda avanzar, que usted pueda avanzar porque nosotros como líderes, los pastores, podemos hacer muchas cosas, orar, ayunar, pero si usted no quiere salir de esta atadura y confesar su pecado y ser libre, no va a avanzar y no va a madurar y constantemente va a estar en ofensa, va a estar en una falta de perdón mm, y necesitamos avanzar, iglesia. Necesitamos llegar a esa gloria que el Señor nos prometió. O sea, el mundo, vamos a vivir aflicción constantemente. El mundo, si miramos afuera, o sea, todo está mal, pero la humanidad necesita una iglesia que se anteponga ante su propia justicia y diga, me niego a todo, me niego a esto para obtener esa gloria y avanzar por los que necesitan a Cristo. mm, Entonces, los llevamos a eso, los exhortamos para que puedan caminar en ese perdón y que todos lleguemos a ser un día, eh, tener ese corazón de Cristo que pasa por alto la ofensa, a ese corazón que pasa por alto todo. mm, Dice, Dios no comparte su gloria con ídolos, pero sí la deposita en su iglesia cuando ésta vive en unidad, humildad y verdad. O sea, en la iglesia la gloria es la atmósfera del cielo expresada en la tierra, la belleza del carácter de Cristo reflejada en su pueblo y la evidencia visible de un Dios invisible.
O sea, el pastor Patricio creo que lo ha dicho incansablemente. El Señor necesita algo visible, o sea, y nosotros somos la evidencia para llevar sanidad, para llevar liberación, y Mm, eso es esto, obteniendo esta gloria. Necesitamos ser llevados a eso. Vamos terminando, dice Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre mm, que está en los cielos. O sea, la iglesia del perdón, del amor, de la gloria no es una utopía, es la voluntad de Dios para la iglesia hoy. Es el sueño del Padre, la oración del Hijo y la obra continua del Espíritu Santo. O sea, no se trata de esperar que alguien más la construya, sino de ser parte activa de ella, sanando, perdonando, sirviendo, amando. Este es el llamado a la madurez, a la unidad y a la entrega radical de la iglesia. O sea, este es el llamado a la madurez, literal, sanar, perdonar, servir y amar. mm, Esa es la unidad, esa es la entrega radical que el Señor tiene. Y con esto termino, dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y como habíamos visto al principio, ¿cómo sabemos que somos discípulos? ¿Qué es lo que testifica ante el mundo? Es cómo nos amamos los unos con los otros. Y en eso es glorificado el Padre. Con eso es glorificado y para que llevemos mucho fruto. Así que les invito, iglesia, a que puedan cerrar sus ojos ahí donde está. Nosotros vamos a orar, pero hay una decisión que va por parte de ustedes. Hay una algo que tiene que partir por ustedes. mm, Nosotros no podemos hacerlo por ustedes. Si usted identificó a través de este mensaje, si el Espíritu Santo vino y le recordó una ofensa de años, o que a lo mejor no perdonó algo, por muy pequeño que sea, de hace mucho tiempo, o de hoy día mismo, de ayer, mm, eh, expóngalo. Expóngalo ahora delante del Espíritu Santo. Pero no solo se quede con eso, sino que sea más osado y vaya más allá. O sea, diga, llame a la persona, mándele un mensaje. Esto es práctico. Y le aseguro que en ese mensaje que usted va a escribir, le aseguro que en esa llamada que va a tener, que en esa conversación en la que va a tener, el Espíritu Santo va a estar ahí mm. y va a traer un nivel mayor de madurez en su vida. Amado Espíritu Santo, hoy oro por la iglesia de Jesucristo. Señor, oro Padre, por sol de justicia, por todos los que están aquí representando, Señor, a esta iglesia que tú levantaste. Padre, para que se mueva el espíritu de la libertad, se mueva el espíritu osado, Dios. Señor, que ese espíritu que va en contra de la falta de perdón, que va en contra de la ofensa y que decide caminar en la luz de Cristo, en el carácter de Cristo, te pido, Espíritu Santo, que vengas ahora a convencer de pecado, Señor, a convencer de pecado, Señor, y si han pecado en mantener la ofensa, expóngalo ahí, diga al Espíritu Santo, perdóname porque mantuve la ofensa, porque no he perdonado, porque he sido orgulloso, porque he decidido que el tiempo cure las cosas. Perdóname, Señor. Exprésele ahí su corazón. Espíritu Santo, te pido que venga, Señor, con ese poder y esa autoridad que tú le has entregado a tu iglesia. Y como vimos, Señor, que tú compartías tu gloria con nosotros y que nos entregaste esa gloria. Señor, que el resultado del perdón venga, Señor, con un nuevo nivel de madurez para la iglesia. Señor, le hablamos y le hablo a los espíritus, le hablo a las almas para que sean sacados de esos cautiverios de ceguera, de esos cautiverios donde los corazones se han endurecido, de esos cautiverios donde los ojos han sido cegados, donde los oídos han sido sordos, donde las palabras han sido enmudecidas para pedir perdón, han sido enmudecidas para exponer la ofensa, donde la vergüenza se ha empoderado para no confrontar las tinieblas, para no confrontar la ofensa. Padre, oro por la iglesia.
para que sea sacada de esos lugares, Señor, de pantanos donde sus pies fueron ingresados, En Señor, el por nombre de voluntad propia. Jesús, Te sí, pido que Señor. vengas, Espíritu Santo, a sacar, Y Señor, esas Cristo, almas de esos todos pozos de cautividad donde ellos mismos decidieron entrar. sí, Señor. Señor, Y por tu gracias, misericordia, por tu gracia, Señor, exponemos a la luz, Padre, para que sí, las Señor. tinieblas retrocedan, para que las tinieblas retrocedan, Señor, y avancemos Sí, Señor. más hacia tu corazón, hacia tu Obrasto, carácter. Padre, toro, le toro, hablo a la falta de toro, perdón toro, para que brazo. suelte los corazones. En Le el hablo a la nombre de falta de perdón Jesús. para que suelte las mentes Así es, y para Señor. que todo argumento que las tinieblas hayan puesto en sus Obrasto, hijos, en toro, tus hijos, brazo, Señor, crobondos, caiga por toro, tierra ahora en el brabaya. nombre de Jesús. Sí, Que grasto, todo toro, argumento de las tinieblas brados, para no toro, perdonar, brazo, para mantener la y ofensa por cara, un tiempo brabaya, prolongado de tiempo, Señor, en el nombre de Jesús se cae ahora. en Se el cae nombre ahora en de el nombre de Jesús, sí, Jesús. Dios. Padre, Y y brazo, llamamos a esa iglesia a la crobondos, libertad toro, en tu Cristo. crobondos. Llamamos a esa iglesia en libertad en Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ministro estas almas, Obrazo, Señor, para que sean crobondo, toro, llevadas y brazo, traídas a toro, la luz, brazo, sean traídas a crobondos. la luz, Señor, y sean acercadas aún más Y a la crastoro, gloria brava, que vayas, prometió el Hijo, Señor, y que brava, viviremos en este vayas, tiempo, que crobondos. viviremos, Señor, y que viviremos todos en En el el nombre nombre de de Jesús, sí, Jesús. Señor. Padre, Y Crastorro sí, Brababaya Cítara, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que esta enseñanza venga a ser, Señor, una medicina a nuestros huesos, Señor, que genere un efecto real y físico, Señor, en nuestros Señora, cuerpos espirituales y naturales. Ahora, en el nombre de Jesús, yo hablo, Señor, a todo tendón, a todo órgano dañado, a todo cáncer que se manifestó a sí, Señor. causa de la falta de perdón, a causa, Señor, de la falta de amor. Ahora en el nombre de Jesús, yo, Señor, oro Sí, para que tú vengas a quitar toda consecuencia física de las raíces de amargura, Señor, todo dolor muscular, Señor, de sí, cabeza, todo problema sí, digestivo, todo problema de presiones altas, Señor, todo sí, Señor. trastorno del sueño, todo Sí, problema cardíaco, Barabasto, Padre, que se Sata, estaba manifestando a raíz, Señor, de puertas espirituales que se abrieron con la sutileza, Señor, de la ofensa. Ahora, Padre, tú vienes a traer orden, Señor, a tu iglesia. Y yo en esta hora, Señor, declaro que viene, Señor, a nosotros la palabra, Señor, de que seremos prosperados en todas las cosas y que vamos a tener salud, así como está prosperando nuestra alma mediante la enseñanza de tu Espíritu. sí, Señor. Señor, intenciona nuestra Sharababa, mente, intenciona nuestro espíritu, nuestra alma, para que podamos ser operadores de lo sobrenatural con estrategias del Espíritu, en el nombre de Jesús, y desintoxícanos, sí, Señor, Señor. si es que hemos cargado hasta el día de hoy con alguna cosa en nuestro corazón que no Señor. estaba ligado, Señor, con lo tuyo y lo hemos disfrazado de lo santo. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, se libran todas las cautividades que vinieron, Señor, a traer peso, Abrabasto, a traer sí, esclavitud, a causa, Señor, de no haber puesto, Señor, nuestros ojos y nuestro entendimiento apercibido de lo profundo que es, Señor, la enseñanza que viniste a derramar, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios. Lloro, Señor, para que esta noche puedan despertarse, Señor, aquellos que estaban adormecidos, aquellos, Señor, que soñaban, aquellos, Señor, que tenían sueños contigo, Padre, pero a causa, Señor, de la sutileza que vino, Señor,
Padre, a traer la falta de perdón y la ofensa, dejaron de hacerlo, Señor. Hoy se despiertan, se despiertan, se despiertan, Señor. Se destapan los oídos de aquellos que estaban, Señor, dejando de escuchar tu voz. Se destapan los oídos de aquellos que estaban, Señor, teniendo un acuerdo con el alma más que con el Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús y Padre, quito, Señor, de nuestros ojos como iglesia